cuesta tanto orar, sino que acuden a la oración, en gran parte lo hacen básicamente para presentar delante de Dios peticiones que están pura y exclusivamente relacionadas a la materia, a su vida sentimental, a su vida familiar o a su vida empresarial. Lo cual, por supuesto, no es para nada malo delante del Señor presentar ese tipo de peticiones. Lo malo es cuando las peticiones espirituales pasan a un segundo plano y en el peor de los casos ni siquiera se presentan delante del Señor. Para Pablo, saber orar era algo muy importante para la vida de fe de toda persona que confesaba a Cristo. Cuando los discípulos en un momento determinado ven que la vida de Jesús es una vida poderosa en el Espíritu, victoriosa en el Señor, que ellos podían contemplar cómo el Padre respaldaba a Cristo, no solamente con la predicación donde las masas se maravillaban de la sabiduría que fluía en la vida de Cristo, sino que ellos podían contemplar cómo los milagros, las sanidades, las liberaciones, las proezas, las maravillas del Señor se manifestaban en Cristo, cosa que no veían en la cúpula religiosa de aquel entonces. Eso le impactó tanto que ellos detectaron que gran parte o el principal motivo por el cual Jesús fluía en esa unción maravillosa era que lo veían orar, lo veían clamar. Pero en un momento determinado ellos sienten la curiosidad de decir que ora, porque Jesús, la Biblia narra que se apartaba a lugares solitarios y allí oraba. Oraba en todo tiempo, oraba en la madrugada, oraba, era una persona de oración. Jesús, al ver que ellos tenían curiosidad y ante la pregunta que ellos les hacen o lo que ellos le piden, Señor, enséñanos a orar. Que dicho sea de paso, es una linda petición, porque es una petición espiritual, pedirle a Dios que nos enseñe a orar. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Cuando Jesús ve que en ellos hay un interés pronunciado de aprender a orar y de aprender a orar como Jesús oraba, Jesús no le dice, bueno, cuando oren digan, yo ato ese carro para mí, profetizo esa casa, yo ato a ese hombre que me gusta, a esa mujer que me gusta, la ato para mí. Jesús comienza a darle una cátedra gloriosa de cómo debe orar una persona que profesa su fe en Cristo. Lo primero que Jesús le dice, bueno, muchachos, ustedes deben entender que en la oración deben exiliarse de toda religiosidad y entender que ustedes, cuando van a tener un tiempo de oración, van a tener comunión con un Padre que está en los cielos. Y como ese Padre que está en los cielos está vivo, ustedes claramente no deben hacer de la oración un acto religioso, sino una comunión espiritual viva con su Padre celestial. Deben entender también que su nombre es santo y que no puede ser utilizado en forma vana. Así que cuando vayan a la oración, no utilicen el nombre del Señor en las oraciones suyas para pedir cosas que realmente son vanas. Deben entender que en oración también ustedes deben pedirle por favor a Dios que su reino, es decir, su gobierno, su autoridad, venga sobre ustedes, porque es la única manera en donde el Señor podrá obrar con libertad, porque no encontrará resistencia. A Dios muchas veces se le dificulta obrar en nuestras vidas, no porque Él no quiera obrar, sino porque encuentra mucha resistencia nuestra. Nosotros queremos que Dios haga todo en nosotros, pero que no queremos que Él haga nada en medio de nuestra vida, ¿sí o no? Hay un dicho que dice, hay cristianos que tienen la costumbre de decirle al Señor, Señor, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Entonces, cuando yo le digo al Señor, venga a tu reino, lo que le estoy es dando acceso a que Él gobierne mi vida. Por eso que continuamente al venga a tu reino, ¿qué sigue diciendo? Hágase tu voluntad. Yo no quiero que se haga mi voluntad en mi vida, porque mi voluntad a veces yo pienso que es buena, y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte.
y que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que también debemos darle lugar a la voluntad del Señor, que en ocasiones es incomprensible. No la podemos entender, no la podemos asimilar. Hasta a veces nos parece una locura, pero cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor, debemos entender que a pesar de que nuestra mente en ocasiones no logra entenderla del todo, la voluntad del Señor siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre será perfecta. Le estoy dando solamente un appetizer para que más o menos entendamos lo que Jesús estaba tratando de inculcar espiritualmente en la vida de los apóstoles cuando le estaba enseñando a orar. Por supuesto, Jesús dice, también no deben olvidar que deben pedir por el pan nuestro de cada día. ¿Se entiende? Ahora, esa palabra pan no solamente implica el sustento físico, también la palabra pan representa alimento espiritual. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Y Jesús también dice que debemos incluir en la oración el perdón. ¿Por qué? Porque claramente cuando un corazón se encuentra sumergido en el dolor, en la herida, en el resentimiento y en la falta de perdón, pues eso va a estorbar que nuestra oración realmente sea efectiva. Por eso que el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte nos enseña y nos dice: cuando ustedes estén orando, perdonen a quienes les han ofendido, porque si ustedes no perdonan a quienes les han ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Entonces, cuando Dios ve que nosotros vamos a tener oración, comunión con Él, Él no solamente ve lo que le expresamos con nuestra boca, Él también contempla el estado de nuestro corazón. Quizás nuestra oración puede ser muy espiritual en el aspecto de pedir cosas espirituales, pero entonces Dios está mirando y dice: bueno, ya que me estás pidiendo cosas espirituales, estoy viendo que espiritualmente no estás del todo correcto delante de mí, porque veo que en tu corazón has albergado algún tipo de resentimiento que no te va a permitir tener éxito en aquello que me estás pidiendo. Y por último, la oración que Jesús le enseña a los discípulos es: no se olviden de que nosotros somos muy vulnerables al pecado. Todavía vivimos en un caparazón de carne que se ve seducido constantemente, no solamente a los placeres genitales, también a los placeres emocionales, a los placeres de las riquezas de este mundo. Y por eso que ustedes deben reconocer su fragilidad humana y decirle al Señor: líbranos de tentación. Estamos a la intemperie y nos vemos todo el tiempo seducidos a hacer lo que a ti no te agrada. Y no se olviden, aunque las nuevas traducciones bíblicas están tratando de erradicar, y en casi ninguna de las traducciones nuevas de la Biblia aparece la última parte de la oración modelo que Jesús enseña. Y usted dirá: ¿cuál es la última parte? A ver si se recuerdan cuál es la última parte de la oración modelo que Jesús enseña. No te puedo creer. Ni católicos fueron ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona lo que líbranos de tentación. Ok, ¿y después? Muy bien, un aplauso para la ex católica. Vamos todavía. Los católicos saben más bien que los evangélicos. No te puedo creer. Me quiero cortar las venas con una hoja de lechuga. Muy bien, ¿cómo es? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y usted dirá: ¿y qué ganan las nuevas traducciones bíblicas con sacar esa parte? Es que el diablo está muy interesado en que las nuevas generaciones dejen de entender que de Dios es el reino, el poder, la autoridad y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es muy importante, mi hermano, que lo asimilemos. El apóstol Pablo nos instruye también a que seamos creyentes espirituales, a que nos acerquemos a Dios no solamente en busca de aquello que nos provoque satisfacción meramente terrenal.
Vuelvo y le reitero, yo no estoy en contra de que nos acerquemos al Señor en busca de aquellas cosas que necesitamos para nuestra subsistencia aquí en la tierra. Si usted pues se acerca a Dios y le pide una casa, no hay problema con eso. Si usted le pide un vehículo porque necesita transportarse de un sector a otro, no hay problema con eso. Si usted le pide un novio, una novia, un marido, no hay problema con eso. Si usted le pide, por ejemplo, que Dios le resuelva su situación migratoria, no hay problema con eso. Todas esas son peticiones que tienen que ver con nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí o no? Yo lo que estoy tratando de alumbrar es que nosotros en el tiempo del cristianismo que nos toca vivir, la mayoría de personas cuando van a orar solamente reducen sus peticiones a esto que le acabo de nombrar. Muy pocos son los que se presentan ante el Señor para pedir realmente también, aparte de lo que acabo de decir, peticiones espirituales que tengan que ver con su espíritu, con su propósito espiritual en la tierra, con entender las Escrituras, con profundizar en el conocimiento de Dios. Para muchas personas eso es como, ¿y qué gano con saber más de Cristo? Si yo lo que quiero saber es si el mes que viene voy a ganar más en el trabajo donde estoy. A ver, ¿qué gano con saber lo que significaban por él todas las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo? ¿Qué gano con eso? Nada más que gano un poco de conocimiento, ¿no? Entonces, si eso no te genera satisfacción espiritual, gozo en el alma, en el espíritu, entonces básicamente Cristo vendría a ser como una especie de cábala donde acudo para que me resuelvan los problemas temporales que se me van presentando en la vida. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, mi deber como pastor, como ministro del Evangelio, es guiar al rebaño que Dios me permite pastorear por su gracia a una vida espiritual, a que ustedes conozcan al Señor que es espíritu, no materia. Y los que se acercan a Él deben profundizar en el conocimiento de su espíritu. Y por eso que vamos a tomarnos no sé cuántas conferencias, cuántas enseñanzas, pero creo que la iglesia necesita ser en ocasiones educada, porque no ha sido educada en este maravilloso reino espiritual de Cristo, y otros deben ser reafirmados. Debemos volver a encontrar gozo en conocer a Cristo, en profundizar su palabra, porque eso hará que nuestras oraciones sean mucho más gloriosas, donde podamos tener muchas más experiencias espirituales con el Señor. Entonces, el apóstol Pablo comienza teniendo una oración que cuando uno la lee en la Escritura se maravilla y dice: qué hombre de Dios tan hermoso. Porque Pablo deja saber cuáles eran aquellas cosas por el cual él doblaba sus rodillas y clamaba y oraba. Y Pablo, noten ustedes que lo primero que pide está relacionado a los que vamos a ir aprendiendo durante estos jueves. Pablo dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A ver, lo primero que Pablo pide es lo siguiente. ¿Qué Pablo pide en oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, fuerte, a ver, os dé ¿qué? Ayúdeme, a ver, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría. Levánteme la mano los que en oración piden a Dios que le dé espíritu de sabiduría. Vuelvo y le reitero, porque está la gente que pide sabiduría, pero una vez que pide sabiduría para lo meramente terrenal. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, Señor, te pido sabiduría para escoger la persona correcta. Te pido sabiduría para emprender el negocio correcto. Te pido sabiduría para comprar la casa correcta. ¿Se entiende, verdad? Ahora, ¿está mal, pastor, pedir sabiduría? No. Pero a donde yo los quiero llevar es cuando Pablo dice, os dé espíritu de sabiduría. Ahora Pablo
claramente nos deja saber en qué dirección debemos tener nosotros ese espíritu de sabiduría. ¿En cuál? Dice, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se dan cuenta? El espíritu de sabiduría te va a llevar a una revelación profunda en el conocimiento de Cristo. Sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, lo que Pablo está diciendo es, yo le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría para que puedan ustedes tener la revelación del Cristo que ha sido manifestado hace 10 minutos. Para que ustedes puedan entender la dimensión de lo que está viviendo este mundo en la época que él está hablando, como diciendo, hey, somos la generación que ha podido contemplar el único momento en la historia de la humanidad donde Dios se hizo hombre. Yo le pido a Dios que le dé un espíritu de sabiduría para que ustedes puedan entender lo que eso significó. Por 4.000 años hemos esperado este momento. Durante 4.000 años han venido profecías tras profecías tras profecías, y en Él hemos visto las más de 300 profecías cumplidas en el único Rey soberano. Dios se ha hecho hombre en la persona de Cristo. Entonces Pablo dice, le pido a Dios que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero no solamente eso, sino para que también Dios le dé la sabiduría para que ustedes entiendan a la esperanza que Él los ha llamado. Que ese mismo Mesías que en primera instancia vino para pagar el precio por nuestro pecado, volverá para que estemos toda la eternidad en los brazos del Padre Celestial. Sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es esa esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria o las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta tierra, sino también no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando uno lee esto, uno contempla allí unas riquezas espirituales gloriosas. Conocer la gloriosa revelación de Cristo. Profundizar en la esperanza a la cual nosotros estamos siendo, puestos delante del Padre Celestial. Entender que en Él operó un poder glorioso, que es el poder del Espíritu Santo, que no solamente obró durante su caminar terrenal, ministerial, sino que también fue tan glorioso que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Y Dios lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Le tengo muy malas noticias a los hermanos católicos. La cabeza no es Pedro, ni Papa, ni Pedro es el primer Papa. La cabeza es Cristo y la iglesia no es una organización religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo conformado por creyentes que han nacido de nuevo en Él. No es una entidad gubernamental terrenal, es una entidad espiritual compuesta por hijos e hijas nacidos de nuevo.
Y esa iglesia que tiene por cabeza a Cristo, Dios le dio poder y autoridad para vencer a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Y también para que la iglesia experimente que solo en Cristo hay plenitud de gozo, porque Él es el único que lo llena todo en todo. Entonces toma otro sentido el cristianismo cuando nos enamoramos de la vida en el Espíritu. Cuando aprendemos a caminar en el Espíritu, a orar en el Espíritu, a leer en el Espíritu, a adorar en el Espíritu, a interceder en el Espíritu, a evangelizar en el Espíritu, a glorificar al Padre en el Espíritu, a echar fuera a los demonios en el Espíritu, a sanar a los enfermos en el Espíritu. Algo glorioso pasa cuando la iglesia comienza a profundizar en el conocimiento espiritual de Cristo. Para eso nosotros debemos inclinar nuestro corazón ante Dios, ir a su presencia y decirle: Señor, thank you very much for everything. Thank you por todo, Señor. Gracias por todas las cosas lindas que me permites disfrutar en esta vida terrenal. Thank you very much. But my principal petition is Your Holy Spirit fluyendator in me. Porque le voy a decir algo, mi gente. Gloria al Señor por todas las bendiciones terrenales y materiales, ¿sí o no? Pero cuando nos vamos de esta tierra, usted no se va a llevar nada. Perdone que se lo diga así. Porque si usted se quisiera ir con los dólares que tiene guardado en el banco, yo le puedo asegurar que cuando lo estén velando van a haber 2 o 3 ahí que se van a hacer lo que le están llorando a usted, y sabe cómo le van a saquear el cajón. Yo le dije a mi esposa: si yo me llego a ir primero que vos, no me vas a poner el anillo que compré en Temu. Porque yo conozco a varios en la iglesia que me van a cortar el dedo por eso. En todo caso, poneme el que me compré en Shane. Míreme todo el mundo, por favor. Esto es muy importante que lo entendamos. Pablo comienza esta maravillosa oración modelo diciendo y pidiendo que Dios nos diera espíritu de sabiduría. La sabiduría es una petición espiritual, porque claramente la sabiduría es una herramienta gloriosa que Dios nos ha dejado para que no solamente nosotros podamos conocerle a Él, profundizar en Él, sino que también para que podamos nosotros caminar discerniendo su voluntad en todo tiempo. La sabiduría claramente es algo que nosotros a la hora de pedir no solamente debemos saber lo que significa, sino escudriñar los principios que debemos aplicar para adquirirla. Sabiduría es la habilidad espiritual que nos da Dios para que podamos conocer su voluntad y aplicar el conocimiento que Él nos da. ¿Hasta aquí estamos bien? Eso es lo que significa sabiduría. Ahora, nosotros, una vez que ya sabemos lo que significa sabiduría, debemos entender que no solamente hay que pedirla con el entendimiento de lo que significa, también hay que escudriñar cuáles son los principios espirituales que salen plasmados en la Biblia que nos permiten a nosotros adquirir la sabiduría. Y entre esos principios que debemos aplicar, claramente el primero que debemos aplicar, lo hablé el jueves pasado, que es el temor de Dios. El temor de Dios es importantísimo porque el sabio Salomón dijo que el principio de la sabiduría, el principio, el génesis, el epicentro de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, una persona
que no aprende a caminar en el temor de Dios, nunca va a caminar en la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de terror a Dios, estamos hablando de respeto y reverencia a Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando hablamos de temor de Dios, no hablamos de terror a Dios, sino que hablamos de reverencia, de respeto a Dios. Entre esa reverencia y respeto, nosotros respetamos y reverenciamos su nombre. Entre ese respeto y reverencia, entre ese temor del Señor, nosotros tenemos cuidado de las conversaciones que tenemos, porque el temor de Dios se fundamenta en cómo me comporto cuando estoy solo. ¿Se recuerdan que la semana pasada lo abarcamos un poquito? ¿Cómo me doy cuenta que estoy caminando en el temor de Dios? Porque hago lo correcto aun cuando nadie me está viendo. ¿Pero por qué hago lo correcto si nadie me está viendo? Nadie se va a dar cuenta. Ahí está, el temor de Dios nos hace a nosotros entender que no se trata de que nadie nos vea, se trata de entender que Él nos está viendo. Y por respeto a Él, por reverencia a Él, nosotros le pedimos al Padre que nos ayude a vivir en su temor para hacer lo correcto aún cuando nadie nos está viendo. El respeto a Dios, el temor de Dios también consiste en cómo nosotros abarcamos nuestras conversaciones. En la vida nosotros vamos a poder estar enojados, quizás a veces airados, quizás a veces podemos estar disconformes con ciertas cosas, ¿sí o no? Pero eso no nos da a nosotros el derecho de desmenuzar o de despotricar la reputación de nadie. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. La persona temerosa de Dios no solamente que se cuida cuando nadie lo está viendo, la persona temerosa de Dios no se involucra en conversaciones que destruyen la reputación de un ausente. La persona temerosa del Señor pues también sabe ser leal, es decir, cuidar las espaldas de aquellos a los que profesa amar. La persona temerosa del Señor sabe valorar y cuidar no solamente a quienes están arriba espiritualmente hablando, sino a los compañeros de milicia y también a aquellos que están por debajo en cuanto a su autoridad espiritual. ¿Me hago entender hasta acá? El temor de Dios claramente es vital para que nosotros podamos introducirnos en el maravilloso mundo de la sabiduría. Hasta acá me voy a detener con el temor del Señor porque la semana pasada hablé bastante en relación a esto de cómo era el temor del Señor bíblicamente hablando y cuáles eran los beneficios de caminar en el temor del Señor. Pero ahora quiero hablar del segundo principio que debemos aplicar para que nosotros podamos ir introduciéndonos en el maravilloso mundo de la sabiduría del Señor, y tiene que ver con inclinar nuestro corazón a la prudencia. Es interesante lo que voy a hablar ahora, porque si yo preguntase cuántos de los que están aquí sentados se consideran personas prudentes. Ninguno, Padre. Qué imprudente he sido al preguntar esto. Claro, vuelvo y les reitero, ¿se dan cuenta que para muchos creyentes se les dificulta caminar en la sabiduría del Señor porque piensan que la sabiduría se recibe de forma mágica, de forma mística? Entonces de repente viene una persona y te dice: ¿cuántos quieren la sabiduría del Señor? A ver, levántame la mano. Yo quiero la sabiduría, porque la sabiduría de Dios te va a hacer una persona súper inteligente, capaz, emprendedora, excelente. La sabiduría, y claro, te comienza a hablar de todos los beneficios que se desprenden de caminar en la sabiduría del Señor. ¿Sí o no? Entonces de repente te digo: bueno, pase para adelante, levante sus manos, ahora reciban la sabiduría de Dios. Y la gente sale de ahí pensando de que ahora Salomón es un nene de pecho al lado de ellos. Y eso claramente a la gente le gusta
porque piensa que todo lo que se recibe del Señor es producto de una oración sobrenatural. Y en este caso la sabiduría, no solo hay que pedirla, sino que hay que adquirirla. O sea, la pido porque cuando la pido, reconozco que no la tengo. Eso es un acto de humildad ante el Rey soberano. Solamente los humildes reconocen que sin la sabiduría del Señor no pueden alcanzar absolutamente nada, ni siquiera la vida eterna. Entendiendo eso, ahora yo no solamente todos los días me postro ante el Señor y le digo: Señor, que tu sabiduría fluya en mi vida, que tu sabiduría fluya en mi casa, que tu sabiduría fluya en la iglesia, que tu sabiduría fluya, como Pablo decía, oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría a todos ustedes. O sea, Pablo entendía lo necesario que era para el creyente caminar en ese espíritu de sabiduría, ¿sí o no? Entonces ahora Pablo no solamente nos dice eso, sino que ahora, bueno, usted y yo debemos aplicar lo que nos compete, que no solamente es orar, sino ahora invertir tiempo en la adquisición de dicha sabiduría. Entonces, el primer principio es el temor del Señor, pero el segundo principio es inclinar nuestro corazón a la prudencia. Y vamos a ver rápidamente qué dice la Escritura. Dice la Escritura: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la... Por ejemplo, por medio de esta palabra, de esta predicación de esta noche, ¿qué estamos adquiriendo? Porque estamos aprendiendo principios que nos enseñan a caminar en la sabiduría del Señor. Entonces ya sabemos y decimos: bueno, perfecto, ¿cómo estoy en el temor del Señor? Bueno, por ahí se me zapatea la lengua cuando hablo cosas indebidas con gente y mis conversaciones a veces son terribles. Bueno, ¿te habló el Señor? Sí. Entonces, a partir de ahora, educa tu lengua. Por ejemplo, si alguno dice: pastor, es que yo no la puedo domar, no la puedo refrenar, no sé, yo cuando estoy así conversando con gente, es como que yo escucho que están hablando mal de alguien y lejos de retirarme de ese lugar, es que me entra unas ganas de meterme en la conversación. Porque me da bronca, pastor, que estén diciendo un montón de cosas y no digan lo más importante, que es lo que yo sé. Entonces la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces todas esas cosas las tenemos que nosotros poner en el espejo del alma. Nosotros debemos identificar y decir: ¿saben lo que pasa? Mire, yo le voy a explicar algo. ¿Me dejan explicarle algo rapidito? Hay personas que, por ejemplo, les gusta hablar de los demás. Hablan. Ay, pero pastor, yo dije cosas, pero bueno, Dios sabe que no lo dije con mala intención. No importa si lo dijiste con mala o buena intención. La cuestión es que si lo que dijiste, tal vez no lo dijiste con esa mala intención, pero sí destruyó la reputación de alguien. Porque el que quiere hacer las cosas con maldad, saca información para destruir a otra persona. No importa si tú lo dijiste con maldad o no. Pero esa persona, al haber recibido esa información, ¿qué hace? Va con maldad a destruir la reputación. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no entienden esas cosas. Por ejemplo, hay personas que tal vez cuando nadie les ve se ponen a consumir pornografía. Dice: pues nadie me ve. Aparte, ¿qué pecado hay en consumir pornografía? ¿Cómo qué pecado? Dios te está viendo. Si estás casado y estás consumiendo pornografía aún sin que tu cónyuge lo sepa, estás adulterando. ¿Por qué? Porque estás codiciando a alguien que no es tu cónyuge. No me vengas a decir a mí: no, pastor, porque yo veo pornografía y mientras veo pornografía estoy pensando en la fauna y la Mesopotamia. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Muchas veces nos ocultamos de todo el mundo, pero consumimos ese tipo de material. Entonces la gente por ahí, a ver, en su mente, ¿verdad? No mira tan malo el chisme, no mira tan malo hacer conversaciones que destruyen a otra persona, no miran tan malo consumir cosas inapropiadas,
cuando nadie les está viendo, y después, cuando todo le comienza a ir mal en la vida, dice, pero yo no soy mala persona. Si yo no soy una persona, está bien, tengo mis errores, tengo mis faltas como cualquier persona, porque nadie es perfecto, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces la gente no asocia lo mal que le va en la vida con las cosas que le acabo de decir, no lo asocia. Entonces alguien puso un pensamiento como este y dice, el pensamiento dice así: calumnian, critican, chismean, y luego llegan a casa y se preguntan, ¿qué maldad he hecho yo en la vida para que me vaya tan mal? ¿Por qué? Porque no lo asocian. No asocian eso, pero ¿por qué no lo asocian? Porque no viven en el temor de Dios. Y por cuanto no viven en el temor de Dios, no tienen la sabiduría para discernir que lo que están haciendo es lo que no le está permitiendo avanzar en la vida. Entonces, por eso que al temor del Señor le sigue la prudencia. Cosa que es una, virtud, la prudencia, que es una especie en extinción en estos días. Ver a una persona prudente es claramente una atracción turística. ¿Por qué? Porque hoy día la gente se jacta de decir, porque yo no me callo la boca, porque yo digo lo que pienso. ¿Han escuchado gente así? Y no me importa nada porque yo sí, que no tengo pelo en la lengua. Yo no tengo pelo en la lengua. Métete conmigo y tú vas a ver. O sea que la gente mira la imprudencia como un acto heroico. ¿Sí o no? Y al prudente lo miran como un sonso, un bobo. ¿Por qué? Porque lo bueno ahora es no pensar lo que uno dice, sino decir lo que uno piensa. ¿Pero por qué? Porque los morbosos están muy interesados en que tú no filtres lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos crean contenido. ¿Viste que han salido un montón de youtubers ahora? Dicen, somos creadores de contenido. Y yo miro a ver qué contenido van a hacer. ¿Cuál es el contenido que ellos crean? Supposed to be. ¿Cuál es el contenido que ellos crean? El agarrar todos los errores que van cometiendo la gente y dice, ¿viste lo que dijo este? ¿Viste lo que dijo aquel? Y entonces la gente consume eso. Entonces, ¿ese youtuber creó contenido? No, trabajó con el contenido de otros para alimentar el morbo de aquellos que están perdiendo el tiempo. ¿Sí o no? No se me quede callado porque Entonces, ¿qué pasa? Si el mundo... ¿Están listos para lo que le voy a decir? Si el mundo abrazara la prudencia, los paparazzis del chimento, del morbo, se morirían de hambre. ¿Por qué? Porque ya la gente no diría lo que piensa. La gente pensaría lo que dice. Porque decir lo que uno piensa sin medir lo que uno piensa, eso se llama impulsividad, imprudencia. Y no siempre cuando estamos nosotros airados o enojados, decimos lo que realmente queremos decir, ¿sí o no? Viste que a veces decimos un montón de barbaries y después decimos, ay, ¿qué dije? Pues ya lo dijiste. Entonces, el sabio, lo puedo decir porque está muy fuerte. No, es que está muy fuerte. El necio dice lo que piensa. El sabio piensa lo que dice. Esa es la clave. Bueno, no aplaudió, pero está bien. Es normal. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, ayúdeme a ver, si inclinares, esa palabra inclinar significa si humillares. Porque ¿qué es lo que muchas veces no nos deja inclinarnos ante la prudencia? El orgullo. Pero es que no, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque para ser prudente tenés que ser humilde. Tenés que a veces tener capacidad de ¿qué? De domar la lengua. Entonces, es interesante, dice, haciendo estar atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia.
Escuche, y ahora vuelvo otra vez. Y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ahí está, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dígame si no es algo maravilloso estudiar, escudriñar, abarcar, profundizar en el maravilloso mundo de la sabiduría del Señor. Y dentro de esa sabiduría, para adquirirla, no solamente hay que practicar el temor de Dios, también claramente hay que inclinar el corazón a la prudencia. Ahora, ¿qué significa prudencia? Vamos a ir rápido. Prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. La persona prudente mide las consecuencias. O sea, no somos perfectos, pero sí podemos ser prudentes. La persona prudente es una persona que no se deja llevar por la impulsividad. Es una persona que sabe que las acciones tienen consecuencias. Por ende, entonces, lejos de dejarse llevar por el impulso del momento, lo que hace la persona es, a ver, estoy enojado, o estoy airado, o estoy decepcionado, o estoy frustrado, o estoy angustiado. Entonces la persona sabe que en esa condición nosotros no debemos darle rienda suelta a una acción. ¿Se entiende? Por eso que hay un dicho muy bueno, un pensamiento muy bueno que dice así: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, porque no sabes qué hacer. No te pongas a hacer cosas cuando no sabes qué hacer, porque eso se llama dar manotazos de ahogado. Y no sabes que a veces lo que uno hace sin profundizar en la acción, sin medir la consecuencia, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por ende, la persona prudente es una persona que ante una situación que tal vez le afectó, es una persona que inmediatamente dice: no, para. Déjame respirar, déjame pensar, porque lo que me sucedió quizás no es lo que yo esperaba o me agarró de sorpresa. Entonces la persona prudente dice: no es momento para decir ni para actuar. ¿Por qué? Porque esto me agarró y entonces yo necesito tener calma. Diga conmigo, calma. De eso, en eso consiste la prudencia, en mantener la calma. Entonces, por eso que en primera instancia lo que significa es capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre riesgos posibles que conllevan. ¿Qué más significa prudencia? Discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Entonces, la persona prudente no solamente que se detiene para no dejarse dominar por el impulso del momento. Nuestra carne, por regla general, es impulsiva. Y los impulsos de la carne llevan claramente un alto porcentaje de agresividad, de venganza. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, al contemplar esto, la persona prudente se detiene porque sabe que su carne es traicionera, que en su carne no habita el bien. Esto nos pasa a todos. Entonces, y el segundo paso que da el prudente es no solamente que detengo el impulso de la carne, sino que el prudente ahora dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué dice la Escritura que debo hacer ante este acontecimiento que me acaba de suceder? ¿Me siguen hasta acá? Esa es la persona prudente. Y usted dirá: pastor, está pidiendo mucho. Obviamente que la prudencia no es una virtud que se consigue de la noche a la mañana, porque para vivir en la prudencia, en la sabiduría y en la prudencia, uno necesita estar lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo hace morir los apetitos de la carne.
esta carne, no solamente la mía, la suya, la de cualquier persona, cuando se ve agredida, esta carne por naturaleza, ¿qué hace? Reacciona. ¿Y cómo reacciona? Igual o peor que la agresión que recibió. Entonces el prudente dice carne, not meat. Stay quiet. Stay quiet. No, y la carne se revela, porque claramente, a ver, yo no sé si a mí me pasa siempre, esta carne, cuando pasa por una situación difícil, no solamente de algo que tal vez nos pueden haber hecho, sino aún con nosotros mismos. Si hay algo que a mí me costó, me cuesta y me costará, es cargar conmigo mismo. ¿En serio, pastor? Sí. A mí me cuesta cargar conmigo mismo. Porque entiendo, mi hermano, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Claramente. Es una situación que esta carne no se puede doblegar, no se puede educar sin el fruto espiritual de Dios. Entonces, no solamente la carne refrena el impulso carnal, sino que la carne ahora, ya estando bajo el control del Espíritu, ahora ora y le dice, Señor, que yo no haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús estaba ya en el epílogo de su vida, cuando se encuentra en el Getsemaní, él sabía que su carne quería huir de ese tormento que le iba a tocar atravesar, y Jesús lo entendía. Y Jesús va y, lejos de hacerle caso a su carne, él se postra ante Dios y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Si le pide eso es porque su carne, ¿qué pasa? Claramente se encontraba compungida. Sin embargo, él entendió que no era un momento para descuidarse en la oración, ni tampoco un momento para darle a la carne su voluntad. No, Señor, que no se haga lo que mi carne quiere, sino lo que tu espíritu quiere. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso es algo que nosotros debemos pedirle a Dios, porque nos hará transitar por el maravilloso camino de la sabiduría. Ahora, noten ustedes, la persona o la prudencia en una persona básicamente se deja ver en tres aspectos, y con esto voy a terminar. Diga conmigo, tres aspectos. ¿Cómo puedo discernir que estoy caminando por el sendero de la prudencia? ¿Por qué? Esto es importante que lo podamos identificar. El primer aspecto que nosotros podemos ver en alguien prudente es en la forma en que se expresa. ¿Cómo me doy cuenta que una persona camina en la sabiduría de la prudencia de Dios? ¿Por qué? Porque vemos cómo se expresa. Si a mí una persona, por ejemplo, viene y se expresa con agresión, con insulto o con sarcasmo, tratando de socavar, por ejemplo, mi estima o lo que fuese, es una persona que claramente no está actuando en la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia se deja ver en la forma en que se expresa una persona. Por ejemplo, voy a hacerle una pregunta a las mujeres. ¿Cuántas de las que están casadas son prudentes con su marido? Padre, ha venido el arrebatamiento. No ha quedado una sola mujer acá en Jayalía, Padre. ¿Le puedo decir algo? Le voy a decir algo que es sumamente importante. ¿Sabe usted que gran parte de los divorcios de nuestros días es producto de la imprudencia que manejan los cónyuges? Porque entran en un tiempo de relajamiento emocional y se faltan el respeto. Lo que hace que dos personas tomen la decisión de unir sus vidas y no verse el uno del otro y que cada uno quiera llegar al epílogo de su vida con esa persona, es la prudencia. ¿Por qué? Porque se expresan bien. Ay, mira cómo me trata, ¿sí o no? No, pastor, yo ni siquiera vi cómo me trataba. Yo lo que vi que tenía la green card.
Y cuando yo vi la Green Card dije, pégame que me gusta, matame si no te sirvo, no me importa. Amo a los imprudentes. Claro, lo que pasa es que cuando agarraste la Green Card ahora te comenzaste a fijar, pero me trata mal. Pero cuando no tenía la Green Card no te fijabas en eso. Ay, Señor. Si los cónyuges fuésemos más prudentes, tendríamos matrimonios más duraderos. La persona prudente se expresa con prudencia. Entonces mira lo que dice la Biblia. En las muchas palabras. Entonces cuando una mujer dice, pero habla, vos siempre estás callado. No, no es que esté callado, es que no quiero pecar. Siento la presencia del Señor en esta noche. Entonces las mujeres hablan y ya, por eso es que son pecadoras. Y pecan, y pecan, y pecan. Entonces es así. Nosotros los hombres somos de pocas palabras, ¿sí o no? Sí, no, whatever, that's it. No more. ¿Quién dijo sí, mi amor? Saquen a esa hermana, por favor, retírenla de acá de la... Pero miren qué interesante. En las muchas palabras no falta pecado. Pero sigue diciendo la Escritura en Proverbios 10:19, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, la prudencia consiste en... Ahora, escuchen esto porque es muy importante. ¿Están listos para lo que le voy a soltar? Ayúdame, Aime, ahí con el piano, porque esto es poderoso lo que voy a decir ahora. Noten ustedes que la prudencia no consiste en reprimir emociones. Esto está poderoso. Escuche, el sabio Salomón dice claramente que el prudente refrena su lengua. No dice que reprime sus emociones, porque nunca va a ser bueno reprimir emociones. Cuando una emoción nociva quiera invadir nuestra mente y nuestro corazón, nosotros debemos ir a la presencia del Señor y dejar que Él canalice eso. Saque eso. Por ejemplo, cuando mi corazón se quiere ensuciar, uno se da cuenta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno comienza a tener pensamientos feos, comienza a sentir inquietud en el pecho, angustia. Dígame si estoy hablando a la gente que claramente conoce al Señor. La persona que no conoce al Señor está acostumbrada a vivir internamente con varias situaciones que claramente no le permiten ser feliz. Pero una persona que está llena de Dios es una persona que cuando un sentimiento, un pensamiento, una emoción quiere corroer el fluir del Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, nos damos cuenta, sentimos angustia, sentimos un malestar. Entonces ahí vamos a la presencia del Señor. Como prudentes le decimos, Señor, ayúdame porque estoy teniendo estos pensamientos y yo lo quiero llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, perdóname. Señor, tu palabra dice que sobre toda cosa guardada yo debo guardar y cuidar mi corazón porque este determina el rumbo de mi vida. Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Mira mi corazón, así como decía David. Examíname, Señor. Y mira si hay en mí camino de muerte y líbrame del mal, Señor. Porque les dije al principio, de eso se trata. No se trata de creernos perfectos, sino de reconocer que somos imperfectos. Y que necesitamos que Dios permanentemente pase su hisopo celestial en toda contaminación terrenal de nuestras vidas. Somos ese vehículo, mi hermano. Vamos en el vehículo y bueno, y el radiador, somos como un radiador, ¿viste? Vamos camino a la vida eterna, pero como radiadores, ¿viste? Que el radiador es muy bueno porque le da aire al motor, ¿sí o no? Pero también se le pegan todos los bichos. Entonces, abrimos el capó del alma y le decimos, Señor, acá está mi radiador. Que siga dándole oxígeno, aire y vitalidad a mi vida espiritual,
Pero si hay un bicho que se ha querido pegar, sácalo. Porque no es lo que entra, comestiblemente hablando, lo que contamina nuestro corazón. Lo que realmente contamina al hombre, dijo Jesús, es lo que sale del corazón. Y lo que sale del corazón es lo que nosotros permitimos que entre por nuestra mente. Porque con la mente nosotros concebimos un dardo del diablo. Si no lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, si no lo reprendemos y le damos rienda suelta en nuestra mente, ese pensamiento se incuba en nuestro cerebro y entonces allí pasa directo al corazón. Y entonces lo podemos nosotros, si no hacemos algo, eso va llenando, va llenando, va llenando, y cuando llega un momento que el corazón se llena, ya no hay forma de refrenar la lengua. Es lo que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, el corazón no se llena de la noche a la mañana. Es que uno viene maquinando, dándole rienda suelta a los pensamientos que claramente están invadiendo nuestra mente, y entonces llega un momento donde el corazón se llena, y cuando el corazón se llena, pues ya no hay forma de retener, de poder refrenar la lengua. Por eso que el proverbio lo que dice es: en las muchas palabras no falta pecado, pero más el que refrena sus labios es prudente. Entonces, la clave está en refrenar los labios, no en reprimir emociones que le hacen mal a nuestro corazón. Sigue diciendo Proverbios 11:12: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, refrena. Así, estamos en un núcleo de amigos o de conocidos o de parientes o de hermanos o de compañeros de trabajo donde se está menospreciando a alguien. ¿Qué hace el prudente? No solamente calla, se va, porque al final algunos tal vez no se involucran en la conversación, pero lo que escuchó le afectó. Entonces, dice Proverbios 20:15: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Sigue diciendo la Escritura: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Dice Proverbios 20:15: las palabras sabias son muy valiosas, son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Entonces usted dirá: pastor, ¿y de qué manera se puede combatir, por ejemplo, a alguien que viene con agresividad sobre nuestra vida? ¿De qué manera? ¿Cómo actuaría una persona prudente al ver que alguien viene con toda su furia o con toda su frustración o con toda su herida o lo que fuese, ¡pum!, a tratar de impactarte? Pastor, ¿cómo debe reaccionar una persona prudente? Bueno, Proverbios 15:1, guárdelo siempre en su corazón. Proverbios 15:1 dice lo siguiente: que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Si en un momento determinado, volviendo al campo matrimonial, vos ves que tu cónyuge tal vez no ha tenido su mejor día y viene con ímpetu a tratar de descargar toda su impotencia a ti, no le digas: ah, sí, me tiraste con una cuchara, yo te tiro con el serrucho, desgraciado. No. Si yo veo que no es el mejor día de mi cónyuge, ¿qué debo hacer cuando me viene a agredir? No, la blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando digo blanda respuesta, por favor, que la blanda respuesta esté acompañada con un gesto facial correspondiente. Porque a veces la blanda respuesta es: ok, mi amor, el pastor dijo que la blanda respuesta quita la ira. No me voy a enojar contigo hoy, porque eso es peor todavía. Mejor insúltelo.
el sarcasmo es un lenguaje irritante, mucho más cuando alguien está ofendido. ¿Ok? Entonces, pastor, ¿cómo hago? Nada. Miren, hermano, míreme todo el mundo. Siempre ve con el perdón delante tuyo. Siempre. No pienses que por pedir perdón eres menos o te estás humillando. No, 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 no. Siempre, perdón, diga conmigo perdón. No te pongas a fijar si la persona tiene razón o no tiene razón. Eso es lo de menos. Acá lo importante es la relación. Perdón. Si viene alguien, porque esto nos pasa aún en la línea del supermercado, ¿sí o no? A veces no nos damos cuenta y nos ponemos y viene alguien que está con su día. ¿Y tú qué clase de descarado tú eres para ponerte delante mío? ¿Le ha pasado alguna vez? Y vos te das cuenta y dices, ¿a quién le decís descarado? Y ahí comienzan a agarrarse de los pelos y encima el que se agarra de los pelos tiene una camiseta como esta. Camiseta cristiana, ¿viste? Y vos decís, che, pelean bien los cristianos. Mirá la uña que tiene la gatube, la cristiana esa. Pará. Usted se va a reír. ¿Le puedo contar una confidencia? Usted sabe que en los aeropuertos, por regla general, hay tensión. Entonces, viste que siempre cuando alguien cuando hay un vuelo demorado, que esto, que el otro, entonces, o como vas llegando tarde, entonces de repente, viste que las personas que trabajan detrás ahí, a veces son agradables y otras veces te dan ganas de mandárselas al Señor de manera directa, que no pasen por el quirófano, que pasen derecho para allá. Entonces imagínense yo frustrado porque no sabía cómo decirle lo que le quería decir en inglés. ¿Por qué? Porque la mujer hablaba inglés británico y el mío es un inglés fluido americano, de Nueva York. Entonces yo le hablaba y ella me decía, ¿what? Y eso me daba más bronca porque no era mi pronunciación, era su ignorancia. Che, y de repente agarro, ¿viste? Y se me quiere salir el viejo hombre. Entonces, ¿viste? Yo trataba de refrenarlo. Entonces, imagínate, yo para agarrar impulsividad y sacar lo peor de mí, agarré y puse en la cara de la mujer, identifiqué la cara de la mamá de mi esposa. Para sacar todo lo que tengo adentro. Las cosas que ustedes me hacen decir. Pero pará. Entonces cuando le voy a decir, cuando le voy a decir las 4 palabras que aprendí en inglés, me miro así, tenía una remera, una camiseta, nosotros le decimos remera, no ramera, remera, le decimos los argentinos a estas camisetas. Entonces, me miro la remera, una remera cristiana, bien bonita. Y la mujer me estaba mirando diciendo, dale. Y me miré y le digo, God bless you. And you know what? Jesus loves you. And you know what? I have no problem with that. Take it easy. See you later, alligator. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si decir. Hay gente que es imprudente. Hay gente que es imprudente, mi hermano. ¿Sí o no? Estaba uno, me contó mi hermano un día, que había uno que le estaba evangelizando. Mi hermano de sangre. Había uno que le estaba evangelizando. Por eso que uno tiene que ser prudente, mi hermano. Y el que le estaba evangelizando dice, pero vos te tenés que convertir a Cristo, vos tenés un hermano pastor, que esto, que el otro. Ay, le decía, ¿viste? Porque en Cristo vas a encontrar gozo para tu vida. Y lo estaba de predicar, ¿viste? Y entonces mi hermano dice que se quedó atento escuchándolo, porque la verdad que me estaba diciendo cosas, cosas buenas, dice. Y de repente pasó una mujer con un shortcito corto por el lado nuestra.
Y mientras me estaba diciendo, porque Jesus love you, se dio vuelta, y era qué rica que está. Dice mi hermano, se me cayó todo el evangelista porque el tipo cuando vio a la mujer refrenó la evangelización, se saboreó y encima lo exteriorizó. Mi hermano dice, no le creí más nada, que después de ahí dije, ¿qué me va a predicar este? Cuidado con esos hermanitos que vienen a la iglesia a andar viendo lo que no tienen que ver. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras sabias traen aprobación, pero los necios, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. No solamente la prudencia se deja ver en la forma en que nos expresamos, la prudencia también se deja ver en la forma en que procedemos. Porque a veces no ofendemos con palabras, pero sí ofendemos con actitudes. Entonces dice la Biblia en Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Por último, nos ponemos de pie. ¿De qué otra manera podemos expresar la prudencia o se expresa? Es que la prudencia se expresa en su forma de cuidar su corazón. El prudente entiende muy bien que el refrenar la lengua, que el proceder con calma, que el no pagar mal por mal, para el prudente eso no es humillarse, para el prudente eso es algo hermoso, que pueda controlar su forma de actuar. Eso es un paso agigantado hacia la madurez espiritual y hacia la sabiduría del Señor. Dice Proverbios 16:21, el sabio de corazón, ¿por qué? Porque sobre toda cosa guardada, el prudente que hace, guarda su corazón. Por eso que guardar rencor es un acto imprudente. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra te lo dice, guardar rencor. ¿A dónde guarda rencor la persona que no perdona? ¿A dónde lo alberga? ¿Dónde lo pone? En el corazón. Entonces, ¿qué hace la persona? Agarra la ofensa que ha recibido y la guarda. Entonces, cuando yo agarro una ofensa y la guardo en mi corazón, ¿quién es el más perjudicado? ¿El que me ofendió o yo que tomé esa ofensa y la guardé? La persona que la guardó, porque en ocasiones, si la persona que te ofendió es una persona llena de Dios, se puede sentir mal porque dice, wow, yo quiero reparar la ofensa que hice y verte que hay rencor, que hay resentimiento en el corazón, tal vez le haga mal también al ofensor, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la persona te ama y dice, ¿por qué? Mirá lo que hice. Al final, ¿para qué cometí ese error? Mirá la ofensa que le di. Y los dos están mal. Tanto el ofensor como el que recibió la ofensa. Pero en otras ocasiones, el que ofende no le importa nada cómo se sintió el ofensor. Y van por la vida así, ¿eh? Y eso al que recibió la ofensa le genera más dolor todavía. Entonces, el prudente utiliza su corazón para albergar perdón. El perdón está puesto en su corazón y en su mente y siempre va por la vida diciendo, no soy perfecto y tampoco habito en un mundo de seres perfectos. En ocasiones yo voy a ofender y en otras me van a ofender. Por ende, como no somos perfectos y todos estamos expuestos, porque Jesús dijo, imposible es que no vengan las ofensas, así que cuando yo sea el que ofendo, voy rápido y ¿qué hago? Pido perdón. Y cuando yo he sido el ofendido y me piden perdón, ¿qué es lo que hago? Perdono. Entonces, porque el perdón siempre debe estar entre medio de todos los humanos. Cuando hay perdón, es imposible que no haya amor. Entonces, ¿qué le parece si hoy
ponemos la mano en nuestro corazón y le decimos: Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Y le pedimos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría. Vamos, yo te invito a que tomes unos minutos, que le digas: Señor, yo en esta noche quiero pedirte que me des espíritu de sabiduría, para que pueda caminar en tu temor, para que pueda hacer de mi vida una vida llena de prudencia. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he fallado. Perdóname si he cometido errores. Perdóname si no he hecho las cosas bien. Estoy totalmente desnudo delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Por eso te quiero pedir perdón, Padre. Ayúdame cada día a parecerme más a Cristo. Ayúdame a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo te necesito, Señor. Y claramente tú me has hecho entender lo importante que es adquirir sabiduría, el espíritu de sabiduría, la cual viene de ti, la cual tú concedes y la das abundantemente y sin reproche. Señor, mira tu pueblo. Toda esta congregación quiere ser sabia ante tus ojos. Permite, Señor, que podamos doblegar los apetitos de la carne por medio de la maravillosa persona de tu Espíritu Santo. Que la unción de tu Espíritu pudra todo yugo que pueda estar contaminando nuestro ser espiritual. Señor, mira nuestro corazón en esta noche y mira si hay algo que debamos sacar. Quizás cosas que sabemos que debemos erradicar y otras que tal vez están escondidas, como decía el salmista. Señor, aún líbrame de aquellos pecados que me son ocultos al entendimiento, pero que delante de ti están totalmente abiertos. Señor, contempla cada pensamiento que se cruza por mi mente y ayúdame a formar la mente de Cristo. Que un espíritu noble, que un corazón puro me sustente, Señor. Ayúdame a crecer en el conocimiento de Cristo. Ayúdame siempre a ser manso y humilde de corazón. Ayúdame, Señor, a vivir en esa sabiduría que desciende de lo alto. Esa sabiduría que es pura, que es benigna. Esa sabiduría que solo, Señor, proviene de tu trono. En el nombre de Jesús, vamos, levante su mano y vamos a decirlo: mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo.